Hola, soy Rosie. Tengo 14 años. Gracias por acompañarme y escuchar mi historia de cómo ahorrar en mis tareas se convirtió en algo mucho más serio. Tienes que escuchar lo que hice para no cometer el mismo error. Esta es mi casa. Hay muchas ventanas, ¿verdad? Bueno, hay mucha gente. Primero les presentaré a mi familia. En primer lugar están mamá y papá. Mi hermana Shelly tiene 19. Apenas la veo porque estudia todo el tiempo. Mi hermano Aaron es 2 años mayor que yo. Le gusta ser ruidoso. No siempre se llevan bien. Luego estoy yo. Luego está mi hermano Charlie, de 10 años. La siguiente es Olivia. Tiene 8, le encanta pintar. Luego está Bobby, tiene 5. Y la bebé de la familia, al menos hasta que mis padres tengan más. Ella es Sienna, acaba de cumplir 3. Así es, mis padres tienen 7 hijos. Hasta ahora, simplemente les encantan los niños. Hay algunas cosas malas de venir de una familia numerosa. Nunca he viajado en avión porque los billetes nos costarían demasiado para todos. En verano nos quedamos casi siempre en casa, pero somos suficientes para jugar a cosas muy divertidas. Somos expertos en el escondite. Una de las cosas malas de vivir con tanta gente es la comida. Si abres una cesta de galletas en esta familia, bueno, se acaba inmediatamente. Y mucha gente comiendo significa mucha comida, significan muchos platos. Y somos muy quisquillosos para comer. Shelly vive prácticamente a base de papas fritas. Aaron no se cansa del pollo. Bobby tiene alergias. Mamá es vegana. Y a Sienna le encanta el pepino. Pero solo si se corta en discos. De hecho, si quieres que pruebe algo nuevo, tienes que cortarlo en círculos. Charlie, papá y yo comemos casi de todo. Mi padre dijo una vez que si mantuviera los platos limpios todo el tiempo, entonces nunca tendría que cocinarnos nada. Por suerte, tenemos lavavajillas. Todos en nuestra casa hacen tareas, incluso Bobby. Y es mi trabajo cargar y descargar el lavavajillas. Solía hacer el trabajo de Shelly, pero tiene exámenes súper importantes, así que ahora los platos son mi responsabilidad. Todo el mundo sabe que hay que poner los platos sucios en un lado y recogerlos por el otro lado. No los guardamos, los usamos demasiado rápido para eso. Es agotador. No hay momento en que todo esté limpio. Un día de verano, estábamos jugando al escondite cuando mamá dijo, «Rosie, ¿el lavavajillas ya acabó?» Fui a la cocina, molesta por perderme la partida. Rápidamente saqué todos los platos limpios y los apilé a un lado. Luego puse todos los platos sucios. Eran más de lo habitual porque Aaron estaba aprendiendo a cocinar. Su plato de la semana era pollo frito sureño. Sin embargo, fue un milagro. Casi logro meterlo todo. Solo me quedó afuera un bowl. Lo miré. Parecía limpio. Sabía que Olivia había estado pintando ese mismo día. Pensé que usaba el bowl para lavar sus pinceles. Estaba un poco molesta. Aunque era mi trabajo fregar los platos, ella ya era mayor para ordenar después de sus hobbies. Lavé el bowl durante 2 segundos en agua fría y lo llevé al lado limpio de la cocina. Por fin había fregado los platos. Volví corriendo para unirme al juego del escondite. Muy pronto papá gritó, «¡Manos listas!», que es la forma que él tiene de decirnos que nos lavemos las manos antes de comer. Teníamos rodajas de tomate, panecillos, carne y pepino. Rodajas de plátano y un poco de queso. Sienna no quiso probar el queso hasta que Bobby le dio la forma adecuada con un cortador de galletas. Y algunos de nosotros comimos el pollo que Aaron había hecho. Estaba delicioso. Papá bromeó diciendo que de mayor debería ser chef, pero Aaron dijo que no hacía falta. Cuando sea un famoso guitarrista de rock, contrataré a un chef. Muy poco después, todos se enfermaron. Mamá enfermó, Aaron se enfermó, Olivia se enfermó, Bobby se enfermó. Fue algo horrible. Justo cuando pensábamos que todos se habían calmado, Sienna se enfermó. Estuvieron enfermos unos 3 días. Luego, afortunadamente, todos empezaron a mejorar. Todos excepto Sienna. No podía comer ni beber nada. Ni siquiera agua. Hasta que mamá se dio cuenta de que solo se podía hacer una cosa. Fue algo horrible. Mamá y papá estaban muy preocupados. Nunca los había visto tan asustados. Una vez en el hospital, Sienna mejoró mucho y muy rápido porque le pusieron líquidos para aliviar la deshidratación. Luego le hicieron un montón de pruebas. Y entonces descubrieron que tenía un tipo de intoxicación alimentaria llamada Campylobacter. Se puede contraer de varias maneras, pero una de las más comunes es por comer pollo que esté mal cocinado. «Pero Sienna no come pollo», dijo mamá.
Solo come cosas redondas. Los médicos nos pidieron que recordáramos lo que habíamos comido antes de que nos enfermáramos. Toda la familia pensó todo lo que pudo. Aaron parecía súper culpable. Mamá dijo, ¿crees que mi pollo frito enfermó a Sienna? Mamá miró a papá. El pollo estaba muy bien cocido, dijo papá. Lo probamos con mucho cuidado. Y de todos modos, dijo mamá, me enfermé y yo no comí pollo. ¿Quién comió pollo?, pregunté. Dedujimos que papá, Charlie, yo y Aaron habíamos almorzado pollo. Preguntó el médico, ¿qué más comió ese día? Pepino, dijo mamá. Comemos pepino en todas las comidas. Pero la gente no puede enfermar por el pepino, dije. ¿Puedes creer que fue el pepino el que enfermó a todo el mundo? Y efectivamente, descubrimos que todos los que enfermaron habían comido pepino. Todavía no entendía cómo mi familia se había puesto enferma por el pepino cuando el médico dijo, esta bacteria también puede propagarse a través de los jugos del pollo crudo si no se lavan bien los platos. ¿Qué?, dije. Tenemos lavavajillas, solo lo cargo y lo descargo. Y entonces me acordé. El bowl. Por un momento consideré no decirle a mi familia lo que había hecho, pero sabía que nunca viviría conmigo misma si no decía la verdad. El bowl con la raya púrpura, dije. Pensé que Olivia lo había usado para pintar, así que lo enjuagué rápidamente. Y Aaron parecía horrorizado. ¿El bowl con la raya morada? Puse el pollo en él antes de hacer las especias. Oh, Rosie, dijo mamá, muy triste. De alguna manera el hecho de que estuviera triste era peor que si estuviera enfadada. Empecé a llorar. Mamá, le dije, lo siento mucho. Solo quería que todos los platos estuvieran limpios. No pensé que pudiera sentirme peor que en ese momento. Pero sí podía, porque justo en ese momento Sienna dijo, Mami, siento raras las piernas. El doctor dijo, todo el mundo afuera, y miramos por la ventana. El doctor le pidió a Sienna que moviera las piernas, que intentara salir de la cama, pero ella no podía. No podía mover las piernas. Estaba paralizada. Tuvieron que hacerle muchas pruebas más. Y entonces la parálisis se extendió a los brazos. Sienna tuvo una rara reacción a la bacteria Campylobacter. Puede ser muy grave. Su propio sistema nervioso la estaba atacando. Mamá y papá estaban en el hospital todo el tiempo. Y nosotros íbamos a visitarla todos los días. Afortunadamente, Sienna tuvo mucha suerte. La parálisis solo duró 2 semanas. Pero puedo decirte que fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cuando volvió a casa, había vuelto más o menos a la normalidad. Solo que, como la comida del hospital es de todos tamaños y formas, aprendió a comer cosas que no eran redondas. Ahora le gustan las cosas de todas las formas y tamaños. ¿Y yo? Aprendí a no escatimar en mis tareas. Bien, así es como envenené a mi familia y paralicé a mi hermana. Somos súper afortunados de que no muriera. ¿Alguna vez has escatimado en tus tareas? Házmelo saber en los comentarios. Estoy segura de que no puedo ser la única. Y aquí, por suerte, las cosas han volvido a la normalidad. ¡Voy a buscarte! Hola, soy Julia y tengo 14 años como mi mejor amiga, Amelie. Vamos a la misma clase y pasamos juntas la mayor parte del tiempo libre desde el primer curso. Esto se complicó cuando conocí a mi primer novio hace unos meses. Lucas y yo pasábamos mucho tiempo juntos, como es lógico. En consecuencia, no tenía tanto tiempo para mi mejor amiga. Esto dejaba triste a Amelie. Además, Amelie pensaba que de todas maneras ningún chico estaría interesado en ella. Me gusta Amelie, es casi como una hermana para mí. Y no quería que se sintiera así. Se volvió aún más tímida desde que yo estaba con Lucas. Cuando quise hacer algunas actividades con los dos, al principio era bastante difícil porque Amelie apenas hablaba y no se sentía cómoda, así que no nos divertíamos. Cuando mi hermana mayor, Leonie, estaba en casa para sus vacaciones semestrales, le conté cómo le iba a Amelie y lo destrozada que estaba a veces. A menudo quería salir con Lucas, pero mi amistad con Amelie también era importante para mí. Leonie me entendió y dijo que probablemente sería mejor que Amelie conociera pronto a alguien. Eso también le quitaría algo de timidez y reforzaría su confianza en sí misma, me dijo. Definitivamente no deberías dejar tirada a tu amiga por culpa de un chico. Yo no iba a hacerlo tampoco. Una tarde, cuando estaba sola en casa y navegaba por Snapchat en mi tableta, tuve una idea.
Quería darle a Amelie un poco más de confianza en sí misma y enviarle fotos, desde la cuenta de un buen chico, por supuesto. Inventé a Ben. Después de buscar un poco, también descubrí cómo crear una segunda cuenta en las redes sociales. Luego busqué en las profundidades del internet fotos de un chico deportista de Australia. Utilicé un teléfono móvil antiguo para verificar la nueva cuenta ficticia de Ben. Poco después, Ben estaba en línea. Hice muchas capturas de pantalla en la red del chico australiano que quería enviar a Amelie poco a poco. Ella debería sentirse halagada y simplemente mejor por su interés. Al menos esa era mi idea. Esa tarde empecé a escribir a Amelie como Ben. Ben estaría mucho tiempo en Australia porque su madre tenía negocios allí. Eso lo ponía a una distancia segura de Amelie. Si este pequeño flirteo tuviera éxito, iba a dejar que las cosas sucedieran. Pensé que funcionaría. Después de enviar mensajes y fotos de Ben a Amelie durante 3 días, ella me lo dijo. Estaba enamorada desde el principio. Era mucho más de lo que había imaginado. Tuve un mal presentimiento, pero al mismo tiempo pude ver lo bien que le estaba haciendo de repente. Era como si alguien hubiera encendido una luz en su interior. Estaba de buen humor y estaba más relajada y a gusto con todo el mundo que antes. A Lucas le pareció extraña la transformación, pero estaba contento con nuestras salidas más relajadas. Mi madre también dijo que Amelie se había convertido en una adolescente monísima. Al principio yo estaba feliz. Todo iba bien y Amelie y yo lo estábamos pasando muy bien. Me enseñó las fotos de Ben y me habló de lo sensible que era y lo bien que se adaptaba a ella. Me preguntó si creía que él también se había enamorado de ella y por supuesto le dije que sí. Finalmente pude también hablarle más sobre Lucas. A menudo ella misma empezaba a hablar de los chicos, con lo que se refería a su Ben y a mi Lucas. A veces me sentía un poco mal porque estaba tan enamorada. No me extrañaba que supiera exactamente lo que quería y lo que le gustaba o disgustaba. De hecho, otros chicos empezaron a interesarse por Amelie. Ahora estaba mucho más relajada e incluso divertida. Ben le había dicho recientemente que le gustaban los memes que ella le enviaba. Cuando me lo contó, le dije que a mí también me gustaba su humor. Obviamente eso había funcionado. Pensé que poco a poco podría hacer desaparecer a Ben. Cuando no contactó con Amelie durante un día, estaba muy deprimida. Así que al día siguiente le envié otro mensaje de Ben. Hicimos más cosas juntos como trío porque Amelie y Lucas se llevaban cada vez mejor. Le conté mi secreto a Lucas. Le pareció muy raro y me dijo que lo dejara cuanto antes. Después de todo, tenía razón. Así que dejé que Ben se volviera menos simpático. Fotos aburridas y fanfarroneadas sobre beber demasiado y salir de fiesta. Poco después me dijo cuánto debía alegrarme por Lucas y lo extraño que Ben estaba actuando. Luego llegó el shock. Una noche leí que Amelie quería visitar a Ben. Había hablado con sus padres y habían acordado ir de vacaciones a Australia, porque de todos modos siempre habían querido ir allí. A la mañana siguiente me lo contó en el colegio. Al mismo tiempo, Lucas se enfadaba cada día más conmigo porque le parecía mal que mintiera así a mi mejor amiga. Esta situación creaba cada vez más conflictos entre nosotros. ¿Qué debía hacer? Poco después estaba con Lucas y Amelie en el cumpleaños de Elena y Leo, 2 gemelos de nuestra clase. Nos tomamos un descanso bajo un árbol después de un juego de fiesta. Amelie habla con entusiasmo a Lucas sobre sus vacaciones en Australia. Sus padres iban a reservar toda la semana que viene y en 6 semanas se irían. La expresión del rostro de Lucas se volvió cada vez más oscura. Entonces me miró y le dijo a Amelie, «Julia tiene algo que decirte». Yo tartamudeé y no supe qué decir. Eso enfadó aún más a Lucas. Se levantó y me dijo que era una cobarde y que estaba completamente equivocada si pensaba que Amelie necesitaba esto. No quería saber más nada de eso ni de mí. Y se fue. Amelie me fulminó con la mirada y dijo, «¿Qué? Vamos, dímelo y dímelo ahora». Tartamudeando, confesé que había estado fingiendo ser Ben. Mantuvo su expresión de enfado, se puso roja, tenía lágrimas en los ojos y salió corriendo. Espera, no la detuvo ni un momento. En pocos minutos, había perdido a mi mejor amiga y a mi novio. Si alguno de los otros se me acercaban, les decía que me dejaran en paz. Estaba muy triste y avergonzada. ¿Cómo iba a ir al colegio al día siguiente? En casa,
Borré la cuenta de Ben y le envié un mensaje a Amelie pidiendo perdón, pero al parecer me había bloqueado. Luego le escribí a Lucas que lo sentía mucho por todo y que si podíamos hablar de esto mañana. Me contestó que ya era demasiado tarde. Lloré y no pude dormir. Afortunadamente mis padres llegaron a casa muy tarde esa noche. Poco a poco me di cuenta de lo egoísta y arrogante que había sido toda mi acción con Ben. Me había convencido de que lo hacía por Amelie, pero al hacerlo me había mentido a mí misma. Tenía mucho miedo de encontrarme con ella y Lucas en la escuela la mañana siguiente. Era tan malo como imaginaba, o peor. Lucas estaba hablando con Amelie en el patio del colegio. Mientras caminaba hacia ellos, se alejaron. Otros alumnos de mi clase me miraron con extrañeza. En el aula, Amelie se sentó al fondo con Lena, que había venido a clase esa mañana sin León. No retuve casi nada del curso en toda la mañana. Al final de la clase, corrí detrás de Amelie de camino a casa y la alcancé. Le pedí disculpas y le conté que la noche anterior me había dado cuenta de lo egoísta, estúpida y arrogante que había sido en toda esta acción. Luego le dije que lo sentía por todo y que no quería que nuestra larga amistad fracasara por mi error. ¿Qué puedo hacer?, le pregunté. Se encogió de hombros y me dijo que se sentía mal y que no sabía cuándo mejoraría. Por ahora déjame en paz, me dijo. ¿Qué otra cosa podría hacer? Así que me fui a casa y esperé unos días a que volviera a hablarme. Pasaron semanas antes de que las cosas volvieran a mejorar, pero nuestra amistad sobrevivió. A diferencia de mi relación con Lucas, simplemente se acabó. No podía ni quería cambiarla, como él decía. Pero es un buen amigo de Amelie, lo que no siempre es fácil para mí. Pero solo puedo culparme a mí misma por eso. Hola, soy Tim y tengo 13 años. En los últimos meses estuve robando a mis padres. Por supuesto, no lo pensé de esa manera al principio. Pensaba que eran cosas que no necesitaban y que estaban por ahí tiradas. Cosas que estaban ahí y que se podían aprovechar mejor. Pero es mejor si te cuento la historia desde el principio. La verdad es que mis padres están bastante bien. Estaban orgullosos de que hiciera campaña por la acción climática y de que colaborara con un orfanato en África. Mis padres siempre estuvieron de acuerdo conmigo cuando decía que el mundo es muy injusto y que el nivel de pobreza en nuestro planeta es insoportable. Incluso cuando les preguntaba si pensaban que deberíamos hacer más para ayudar a los que están en una situación peor, estaban de acuerdo conmigo. Al principio estaban siempre abiertos a que les pidiera donativos para diversos proyectos. Sin embargo, con el paso del tiempo, se mostraron cada vez más reacios a darme algo, y decían que era el turno de los otros padres. Entonces tuvimos una discusión. Se trataba de los gastos de impresión de una octavilla en la que se convocaba una manifestación por el clima. Pedí a mis padres que cubrieran la cantidad que faltaba, pero me dijeron que no tenían dinero. Así que dije, entonces vendamos algo. Tenemos tantas cosas que serían buenas para vender y que ninguno de nosotros echaría de menos. Ya es suficiente, no vamos a vender nuestras cosas. Y te equivocas, las echaríamos de menos. No quiero oír hablar más de eso, dijo mi madre muy enfadada. Pero lo haré, objeté. Pero mi padre también dijo que ya había oído suficiente y la discusión terminó ahí. Unos días después, leí que una tormenta destruyó el techo de la escuela del orfanato africano en el que trabajo. Necesitaban desesperadamente dinero para un tejado nuevo. Sabía que no podía pedírselo a mis padres. Acababan de decir que no y se enfadarían si volvía a pedírselo. Sin embargo, teníamos tantas cosas innecesarias. Quería demostrarles que no echarían nada de menos. Y yo estaba ayudando. Un colegio era mucho más importante que cosas inútiles en cajones y armarios. Justo después de mi sesión de tutoría, estaba solo en casa y busqué en algunos cajones. Encontré una cartera con dinero en moneda extranjera, una cámara que no había sido usada en mucho tiempo y una pieza de oro. Puse la cámara y la moneda de oro en un sitio de subastas. Llevé el dinero al banco y lo cambié, igual que las monedas de mi hucha. Deposité el dinero en mi cuenta bancaria y lo transferí directamente a la cuenta del orfanato. La cámara y la pieza de oro se agotaron inmediatamente, lo que puso aún más dinero en mi cuenta.
Inmediatamente envié el dinero. Fue muy conveniente que mis padres fueran a comprar para mis abuelos todos los miércoles después del trabajo. En esos días recibía educación en casa con Nina, una chica mayor de mi escuela. Pero aún tuve tiempo de envolver los paquetes y llevarlos a la oficina de correos sin que mis padres se dieran cuenta. Por desgracia, el dinero recaudado no bastó para financiar el tejado de la escuela. Así que volví a casa a buscar cosas que nadie echara de menos. En el sótano, encontré los esquís de mi padre. De todos modos, ya no esquiaba tras un accidente de esquí que sufrió hace 2 años. También había un reloj de bolsillo en el fondo de un cajón de su armario que nunca había visto antes. En el fondo del armario de mi madre encontré una bolsa y unos zapatos debajo de unas cajas de zapatos. Parecían nuevos y tampoco los había visto antes. Les hice fotos con mi teléfono y los puso a la venta en plataforma de subastas. Los esquís, la bolsa y las botas dieron bastante dinero. La gran sorpresa fue el precio del reloj de bolsillo. Se había subastado por más de 1.000 euros. Estaba muy contento. Inmediatamente transferí el dinero a África y empecé a empaquetarlo todo. Los esquís se recogieron en nuestra casa. Quedé con el comprador para que las recogiera un miércoles mientras mis padres salían de compras como de costumbre. Por la mañana llevé el dinero al banco y lo transfirió de nuevo. Unos días después, se había recaudado suficiente dinero para reparar el tejado de la escuela y yo había desempeñado un papel importante. Estaba muy contento. Poco después, leí que el capitán de un barco de rescate había sido procesado. Había salvado a unos refugiados de ahogarse y los llevó a tierra sin permiso. Se necesitaban urgentemente donaciones para financiar este costoso pleito. Durante mucho tiempo me molestó la falta de interés de los políticos por el hecho de que tanta gente se ahogara en el Mediterráneo y no entendía por qué no hacían más. De nuevo busqué en todos los rincones posibles y me sorprendí mucho cuando encontré una mochila en el ático con todo tipo de cosas de mi difunta abuela. Fotos, cartas y también algunas joyas. Mi abuela ya no necesitaba las joyas y a mis padres no parecía importarles. Así que decidí hacer una foto de las joyas y subastarlos. El miércoles siguiente, mi sesión de tutoría había terminado y Nina acababa de irse. Pero aún podía oír su voz fuera de la casa. Salí y vi a 2 policías hablando con ella. No paraba de decir no en voz alta y estaba obviamente muy disgustada. Unos instantes después llegaron mis padres. Habían llegado a casa más pronto de lo habitual. Tardé un momento en comprender lo que estaba pasando. Seguramente mis padres se habían dado cuenta de que cada vez desaparecían más cosas de casa y pensaban que Nina era la única sospechosa, aunque apenas la conocían. Para atraparla en el acto, habían informado a la policía. Corrí y grité: ¡No! ¡Esperen! Nina no tiene nada que ver con esto. Mis padres estaban horrorizados. Pidieron disculpas a Nina y a la policía. Luego tuvieron una larga charla conmigo. Estaban muy decepcionados, pero también dijeron que asumían cierta responsabilidad por lo ocurrido. Querían saberlo todo al detalle. Por supuesto, tuve que retirar inmediatamente las joyas de mi abuela de la subasta. Cuando le dije a mi madre que aún no había vendido las joyas, se sintió muy aliviada. Y dijo que solo había guardado esa mochila con las cosas de la abuela porque los recuerdos eran aún demasiado dolorosos. A mi padre le sorprendió que yo no lo considerara un robo en absoluto. No es asunto tuyo y nosotros decidimos por nosotros mismos lo que hacemos y lo que no hacemos con nuestras cosas, dijo secamente. Aunque entendemos que es injusto que los niños no tengan techo ni libros para ir a la escuela, añadió. Puedes hablar con nosotros y convencernos,
pero no puedes ignorarnos y decidir por nosotros. No se trata solo de robar, también es muy irrespetuoso e injusto, dijo mi madre. Todos estábamos tristes, y mis padres dijeron que aún estaban pensando en las consecuencias de esto. Esa noche fuimos a casa de Nina y le pedimos disculpas de nuevo. Mis padres dijeron que habían cometido un grave error y que no deberían haber sospechado de Nina. Nina ya no quería darme clases, lo que me disgustó aún más, pero podía entender la razón. Al día siguiente mis padres me comunicaron las 3 sanciones por mi comportamiento. 1. Tuve que renunciar a 1/3 de mi paga durante el resto del año. 2. Mis padres iban a mi habitación justo después de nuestra conversación y se llevaban 7 objetos de valor. Los venderían y donarían el dinero a una organización de su elección. 3. A partir de ahora habrá una tarde a la semana en la que no haremos otra cosa que hablar, sobre cualquier cosa que nos pareciera importante. Me quedé de piedra. Tuve que quedarme en el salón mientras mis padres iban a mi habitación a elegir cosas para vender. Volvieron con mi monopatín, mi trofeo de atletismo, la lamparita de mesa de mi abuela y mis 4 álbumes de fútbol. Todas estas cosas que ya no usaba o usaba raramente, pero a la que seguía muy unido. Era difícil de tragar. Pero supongo que eso es lo que sentían por las cosas que les quitaba. De hecho, subastaron todo y donaron lo recaudado a una organización que se ocupa de jóvenes delincuentes. Empecé a ver las cosas desde su punto de vista, y aunque tenía buenas intenciones, me di cuenta de que estaba equivocado, y ahora entiendo que a menudo es muy difícil juzgar lo que es importante o valioso para otra persona. Si te gustó mi historia, no olvides darle un like a este video y suscribirte al canal para recibir más historias emocionantes. ¡Hasta pronto!